si no empiezo de una vez a grabar, se me olvida después. Este, hay dos cosas que quiero que veamos. Em, la primerita, les voy a compartir porque a esto estábamos viendo el FODA, que es la parte que a mí me preocupa porque si nosotros, o sea, al hacer el FODA, que Luis parece que lo mandaste, Luis, ¿verdad? Acá. Sí, sí. Pero me lo mandaste, ya, acá. Ok. Abrir. Lo ¿Lo vamos a subo abrir. al grupo? No, ya lo abrí aquí con en tu, este es el tuyo, ¿no? Ah, Ok, ya. Lo que les estaba comentando es que para nosotros el FODA, pues tiene varias, funciones, o sea, es un diagnóstico que nos sirve, como les decía la otra vez, nos sirve para varias cosas, justamente porque mide factores externos y factores internos, ¿no? Y entonces, este, y porque nos va dando elementos, sobre todo cuando hay oportunidades de mejora, ¿no? Nos da elementos para ir cumpliendo un poco con el círculo de calidad, que es hacer, o sea, es planear, verificar, ejecutar, evaluar y nuevamente el círculo, ¿no? Entonces, este diagnóstico pues nos va dando elementos para eso, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer acá es justamente a partir del FODA, vamos a pensar en una posibilidad de Ay, se me perdió tu foda, pero una posibilidad de planeación. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, las oportunidades, apoyo del gobierno, equipo médico, organización de actividades de enseñanza. Nosotros aquí vemos eh, qué oportunidades tenemos para generar cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Luis, se puede hacer un plan para fomentar la organización de actividades de enseñanza. Esa es una oportunidad que hay y si es una oportunidad, hay que buscar la manera de responder a esa oportunidad, ¿no? Después, ¿qué debilidades tienen? Tienen recursos materiales inadecuados, mala distribución de los pacientes, deficiencia en infraestructura, deficiencia en gestión administrativa y déficit en la comunicación. Si nosotros vemos eso, más lo que estábamos viendo el otro día en el FODA que estábamos llenando, vamos a ver que también existen algunas debilidades en términos de la operación administrativa, la falta de supervisión en la gente, la falta de actualización en las necesidades del hospital. Si tomamos estas debilidades, más las debilidades que tiene eh, Luis, podemos analizar, rescatar de aquí y hacer un plan de mejora, ¿no? Un plan de mejora que pueda ayudarnos a nosotros a lo mejor no podemos solicitar recursos, pero sí podemos hacer algunas gestiones para mejorar la comunicación, la gestión administrativa, etcétera, ¿no? Pero tienen, por ejemplo, como fortaleza equipos de salud multidisciplinarios, personal altamente calificado, personal con experiencia profesional y buen trato al paciente y familiares. Fíjense esta fortaleza. Si nosotros no tenemos materiales, podemos sacarle muchísimos elementos a una fortaleza de ese tipo, ¿no? Justamente con esta fortaleza podemos generar transformaciones para la comunicación y para la eficiencia administrativa, ¿no? Podríamos juntarlas esas, ¿no?
Y bueno, la falta de personal en algunos elementos. Siempre en la medicina pública, no sé si en la privada, pero en la medicina pública por lo general hay una falta de personal, ¿no? Y no solo en la Ciudad de México, sino en general, en todas las instituciones de salud pública por una razón muy sencilla. La población en México es interminable. O sea, no sé cómo van a lograr en algún momento tener un sistema de salud así ¿cómo se llama? De eficiente, ¿no? Que tenga una posibilidad de atención pública para toda la población. Es verdaderamente difícil, creo yo. Igual, a lo mejor es un problema de gestión más de fondo, porque hay países que sí lo logran, ¿no? Pero bueno, en América Latina, hasta donde yo conozco, no he visto ninguno que logre integrar este tipo de situaciones. Pero hay amenazas que definitivamente no podemos nosotros solucionar. Sin embargo, siempre debemos mirar de alguna manera cómo solucionar este tipo de debilidades, rescatando siempre las fortalezas y las oportunidades. Para hacer una planeación tenemos que buscar la forma de cruzar una flecha, ¿no? Entre fortalezas y oportunidades, ¿no? Analicemos las debilidades y las amenazas y respondamos ante ellas con las oportunidades y las fortalezas, ¿no? Tratando siempre de vincularlas, tratando de rescatar qué fortalezas tengo y cómo puedo yo hacer para mejorar la cultura organizacional, ¿no? Y eso, me parece que es una de las más, importantes eh, situaciones que podemos trabajar desde un diagnóstico y desde una planeación para la transformación de la gestión, ¿no? Entonces, creo que ese paso que tenemos que dar de buscar entre las fortalezas y las amenazas, entre las debilidades y las oportunidades, perdón, entre las fortalezas y las oportunidades, es que en el de Luisa están inclinados, acá no. Fortaleza y oportunidad y debilidades y amenazas, cómo nosotros resolverlas, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que tenemos que relacionar, ¿no? Que es cómo nosotros atendemos en esa situación, cómo podemos hacer que la cultura organizacional sea una de nuestras oportunidades, ¿no? Y para ver la cultura organizacional, tenemos que ver también un concepto de inclusión, que de alguna manera lo hemos visto nosotros en educación, ¿no? Y desde la UNESCO hace bastante tiempo. De hecho, yo les abrí acá un documento. Ay, no me diga que lo cerré. Ay, si cerré. Ahorita se los voy a abrir porque me pareció súper interesante que ustedes lo vean. Cursos. UNESCO, UNESCO, UNESCO. No, la bibliografía. Ajá, ajá, la UNESCO. La UNESCO ha sacado varias cosas que tienen que ver con la inclusión. Y esta es una de ellas, la educación inclusiva en diálogos. ¿Cómo se genera esta educación inclusiva, ¿no? ¿Y a qué responde? Bueno, la UNESCO siempre está trabajando en estas cosas de lo que incide en la cultura organizacional a partir de los derechos, ¿no? De los derechos humanos, de los derechos ambientales, de los derechos de diferentes tipos
que debe vivir en la organización del trabajo, ¿no? Y la organización del trabajo también, si ustedes buscan, van a tener enfermedades masculinas. Aquí tienen todos los aspectos de género y de todas esas cosas, ¿no? Que creo, yo se los voy a poner porque es importante que ustedes vean desde qué perspectiva en la gestión organizacional esto se está viendo. Y otro de los elementos que nosotros debemos tomar en cuenta en gestión organizacional es otro de los organismos que generalmente está orientando es la OIT, que es la Organización Mundial del Trabajo, Internacional del Trabajo, perdón, que es la que habla de el empleo justo, este, y de los procesos de inclusión en el trabajo, ¿no? Pero esos procesos de inclusión en el trabajo están dados también por cómo nosotros tomamos en cuenta la cultura organizacional, ¿no? Y la cultura organizacional es un sistema, no es no sé ni siquiera cómo explicárselos a ustedes. No es solo la buena voluntad de las personas, ¿no? Son criterios y valores que se tienen que integrar transversalmente como para hacer un tejido, ¿no? En donde van sustentando las relaciones de inserción en el trabajo, en las organizaciones. Y esta cultura organizacional depende de una serie de aspectos que nosotros, pues vamos a ir trabajando poco a poco, que tienen relación con los sistemas de calidad. Estos aspectos, tienen todos los elementos que generan la sistema el sistema de calidad. Los sistemas de gestión de calidad, una de las cosas que más atienden es la cultura organizacional. Justamente en eso es uno de los puntos críticos en los que se basan, ¿no? ¿Y por qué yo les quería resaltar esto y por qué les dejé esa hojita hoy en la mañana? Porque hemos hablado que los sistemas de gestión mm, son sistemas para los procesos de trabajo, ya sean de producción de bienes o de servicios, no importa, ustedes pertenecen a la producción de servicios. Y la producción de servicios, al igual que la educación, los servicios de salud, al igual que los servicios educativos, tienen procesos de producción, ¿no? Se genera un proceso de producción. Son la gestión administrativa, pero también el proceso de gestión eh, del producto. ¿Y cuál es el producto? Por ejemplo, en el quirófano, el producto es una cirugía. Ese es el producto. Eh, y ahí hay varios productos. Si ustedes son anestesiólogo, el producto es la técnica anestésica. Ese es el producto que generan. Y eso tiene un proceso, ¿no? Y el proceso implica que hagan el estudio, que analicen al paciente, que vean el plan quirúrgico, etcétera, etcétera. Y todo eso les va sirviendo a ustedes para tomar decisiones. Ese es el proceso que van siguiendo, ¿no? Y esos son los procesos que después las instancias como ISO, como Joy Commission, son lo que ellos certifican, el proceso de producción, ¿no? Igual que en el quirófano. ¿Cómo es el proceso de producción en el quirófano en su conjunto? Y eso es lo que ellos van, porque en quirófano hay varias cosas hay varios procesos que hay que atender. Pues, ¿no? O sea, desde la instalación, o sea, la instalación de los equipos en quirófano, por ejemplo, ahora hay una cosa que es bien interesante, que es, perdón, voy a quitarle el ruidito a este teléfono porque ustedes están escuche y escuche en el tip, perdón. Bueno, este, hay una cosa
que es muy interesante, por ejemplo, y para que vean cómo se relacionan estos procesos. En, en arquitectura, actualmente hay un sistema de tecnología que es para la construcción de dos elementos sustantivos en la organización social. Son los hospitales y las escuelas. Y este sistema se llama BIM. Es un sistema de inteligencia artificial para justamente la construcción de hospitales y la construcción de escuelas. Y es súper interesante. ¿Por qué? Porque antes los arquitectos tenían que dibujar. Después, ahí empezaban, o sea, dibujaban todas las partes, el ingeniero civil dibujaba otra parte, y ahí todos los demás iban interviniendo en esos dibujos, pero eso era tardadísimo. Ahora con esta forma digital y absolutamente de inteligencia artificial, lo que hacen ellos es, en ese programa, el ingeniero civil, bueno, el arquitecto dibuja, el ingeniero civil dibuja, y después hasta el electricista va poniendo por dónde van todas las líneas, etcétera. El plomero, pum, no, o sea, todos los que intervienen, todos, tienen un solo dibujo para ir analizando todo el proceso, todo el proceso. Entonces, ese tipo de cosas implica que la gestión organizacional se integre como sistema. Y por eso es tan importante la cultura organizacional como parte de los sistemas. Imagínense ustedes a la gente que está construyendo. Es igual que se imaginan a los que están dentro del quirófano, ¿no? Imagínense ustedes a los que están construyendo, que se tienen que poner de acuerdo. Y ahí el equipo, el trabajo en equipo son las diferentes especialidades, las diferentes intervenciones de las disciplinas que están interviniendo, ¿no? Y hay disciplinas técnicas, hay gente que son técnicos, no son licenciados, son técnicos, ¿no? Pero tienen la última palabra en muchos aspectos y eso se los da la gestión, el cómo se ponen de acuerdo para hacer, ¿no? Entonces, en esta relación sistémica, una de las cosas que interviene es la gestión organizacional. Y una de las cosas que nosotros debemos sacar a partir de nuestro FODA son justamente la cultura organizacional. Aquí yo no estoy viendo en el trabajo de, ay, ya se me perdió tu trabajo. En el trabajo de Luis, no estoy viendo, perdón, perdón, me están apareciendo todas porque lo que hice fue, ¿cómo se llama? Reiniciar la computadora porque se bajó un programa y me dejó todo abierto. Bueno, en esta parte no está tan claro excepto el déficit de comunicación, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de cultura organizacional que existen, ¿no? La cultura organizacional se ve a partir de un diagnóstico, así como se hacen diagnósticos para ver las necesidades de desarrollo de las instituciones, también se hacen diagnósticos para ver la cultura organizacional, se llaman climas, ¿no? Climas, perdón. Y eso te permite ver, el clima organizacional te permite ver cómo están las relaciones entre áreas, cómo están las relaciones entre personas. ¿Qué tanto las personas conocen la misión de la organización, la visión de la organización, los valores de la organización? Eso lo permite ver el clima. Y el diagnóstico también tiene que buscar un poco de qué se trata el clima organizacional. Porque eso también tiene que ver con la planeación que nosotros hacemos.
Cuando nosotros hacemos una planeación, no solo tenemos que ver el aspecto técnico, pues, ¿no? O de infraestructura. La, la gestión organizacional cubre todos los aspectos, todos los sistemas, incluyendo, pues, los sistemas de gestión de cultura organizacional. ¿Ok? Bueno, eso quería yo decírselos hoy porque me preocupa que vayamos este, avanzando y que no veamos esa partecita, porque sí quiero que la incluyan cuando empiecen a hacer el plan. Y por eso les dejé esa cosita que ahora vamos a ver. No, de acuerdo. Ven, me está preguntando si quiero actualizar el chat. Bueno, vamos a ver este. Le dije a Luis, voy a tomar el de Alejandro. Nada más que quiero que Alejandro, quiero que me expliques qué fue lo que hiciste aquí. Rel Apps, ¿qué quiere decir eso? Nada más explícame. Buenas noches. Mira, aquí arriba, súbele poquito. Aquí dice, se Ajá. integran dos columnas en cada una de las columnas principales o iniciales a razón de competencias de igual necesidad relativa Ok. y siguiendo las indicaciones iniciales que pusiste aquí arriba, Ujú. absolutas. Ok. El problema principal, de hecho lo vimos un poquito en la discusión cuando colocamos esta observación. Discutimos un poco acerca de específicamente este rubro, que es la toma de decisiones informadas. ¿A quién la aplicaba más? Si al operativo, al mando medio o al mando directivo. Entonces, yo lo que traté de hacer fue aplicar la numeración del 1 al 18 en cada columna Ajá. sin, sin excluir numeraciones en cada una de ellas, puesto que creo que de alguna manera cada nivel jerárquico requiere esas competencias. Pero por el otro lado, también me di cuenta, sobre todo en el nivel de mando medio, que había competencias que era muy difícil colocarlas arriba o abajo. Y en esencia hubo algunas que de repente, o sea, de estar en el 2 caían al 8 o al 9 y hubo unas que cayeron hasta el 14 y Ajá. que tú dices, ¿y qué es en el 14 si debería estar mucho más arriba? Ok. Entonces, tienes que establecer, o sea, tuve que establecer las situaciones relativas Ajá. para ubicar Ya entendí. realmente lo que yo pienso, ¿sí? Ajá. De las competencias que sí deben de estar en primer lugar Claro. en rango, Ujú. ¿sí? Y que no, sí, el hecho que en la absoluta, en la columna blanca, hayan caído en el lugar no significa que no sean importantes. Entonces, Ujú. en el nivel operativo, por ejemplo, hay muy poquitas que entran en el 1, ¿sí? Pero entran varias en el 2 y en el 3. A Ujú. diferencia del medio y del directivo. Por ejemplo, hay una que me llamó mucho la atención. Ajá. mm, Acá, resolver problemas. Ve a dónde fue a caer en el nivel directivo, fue a caer en el lugar 13. Ese. Ujú. Y tú dices, chirón, pues ¿qué no para eso lo pusieron? Para resolver problemas. Pero justamente ese es el asunto, que son tantos los que están entre el nivel 1 y el nivel 2 que acaba quedando en el 13 porque se requieren cosas de las otras competencias para que el directivo pueda resolver un problema. Entonces, por eso quedó en el 13. Claro. Y de Ujú. hecho, algo que no hice mi tarea a tiempo, obviamente no lo has leído, está en el Classroom y está la respuesta corta de Ok. esta. Entonces, es la respuesta corta o no en columna, porque de corta no tiene nada,
Justamente trata de explicar Ujú, esta correlación de competencias necesarias en ujú. un orden lógico de jerarquización, Ya, pero que vienen siendo condicionantes todas las uno para que se pueda realizar el 2 y puedas incluir el 3. ya. Si te bajas un poquito, hay un punto que es bien interesante y que difícilmente tomamos en cuenta. Bájale, bájale, bájale. A ver, ¿para dónde se fue? Más, ¿Arriba? acá. Esta, no, la última, está abajo, está abajo. Esta, la de integrar valores de inclusión, Ujú, ¿sí? Este, eh, aquí se va en el quinto, pero realmente está en el nivel jerárquico uno, claro. ¿vale? Pero en los otros dos están el 3 en el 4. De lo que venías platicando ahorita del FODA y de lo Ujú, de la UNESCO, y que preguntabas acerca de sistemas de gestión y de inclusión, o sea, de elementos que involucren a las personas. Este valor, este, en cada uno de los mandos pasa a ser relevante en la necesidad de implementación y fortalecimiento constante. claro. Pero es una de las grandes debilidades que yo le pondría sí o sí en el FODA prácticamente a todos. Son muy pocos los hospitales que tienen metida en su columna vertebral sistemas ¿Gestión? de gestión para inclusión, lo Ya. cual significa el enseñar, el capacitar, el evaluar y el retroalimentar. Entonces, sí está cañón porque acá, por ejemplo, en mi hospital es muy común que tengamos situaciones de discriminación voluntaria e involuntaria entre pacientes y personas, entre personas de diferente rango, entre personas de igual rango, entre personas de un sexo o de otro sexo. Ajá, Siglo XXI, por ejemplo, que trabaja eh, nuestro otro acompañante de hoy, siglo XXI tiene un problemón en su área de admisión continua, ajá, porque llega un paciente grave, llega un paciente con una urgencia y literalmente le cierran la puerta. Y ajá. no hay un sistema de gestión que oriente sobre un proceso de solución del problema frente a una urgencia médica de un paciente. Y puede Ujú, ser paciente derechohabiente, o en el caso que le pasó a mi hija Ana Karen, en este caso era becaria, es estudiante, pero pudo haber sido un becario, pudo haber sido un interno, pudo haber sido un residente, ¿de acuerdo? Que ya, llevaba un problema en el oído. Y ajá, ese problema en el oído buscó soluciones, ¿sí? Y todo el mundo le dijo, no me toca, no me toca, no me toca, va a tu médico familiar, aquí en admisión continua no lo vemos, no sé a dónde te voy a mandar. Eso es discriminación. Es una forma de discriminación y tendría que haber un proceso, ¿sí? En el cual se ejecute un lineamiento que resuelva el problema orientándolo de la manera correcta. Sí, no te puedo atender aquí, mm, pero específicamente va a ser a este lugar, en este momento, en esta área que está cerca de aquí y que pueden resolver tu situación. Entonces, eso también es discriminación. En mi claro. hospital pasa muy frecuentemente. No me toca y hágale como quiera. Ajá, Claro, que esa es la parte, yo también creo que hay una disfunción entre lo que es la parte clínica y la parte administrativa en la gestión de los hospitales, ¿no? O sea, a veces los médicos no tienen tanta incidencia en cómo se administra, porque las personas que te reciben son la gente administrativa, ¿no? Y entonces ellos son los que definen si estás en el sistema, si no estás en el sistema, si te aceptan o no te aceptan. Y creo que esa es una problemática también.
¿no? Cómo vincular y cómo se articula la parte técnica, que son los médicos, ¿no? Con la parte de gestión administrativa, ¿no? Trabajo social, administración, toda esa parte, ¿no? No sé, creo que es una de las problemáticas. Porque, por ejemplo, en el hospital de rehabilitación, en el Instituto de Rehabilitación, el médico que te atiende es el que te autoriza para que tú pases con la trabajadora social para que ella te inscriba. Si vas a urgencia y no tienes nada, o sea, no perteneces, sí te atienden en urgencia, pero el médico, dependiendo de lo que tú tengas, es el que define si vas a quedar o no vas a quedar, ¿no? Entonces, ahí, eso a mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se vinculan en los hospitales estas dos relaciones? Creo que sí falta mucho para el problema de la inclusión, aunque la política pública dice que el IMSS Bienestar debe atender a todo mundo, ¿no? Pero no necesariamente, Ese va a ser un problemón, Rosy. El sí, bienestar no va a resolver absolutamente nada, a mi punto de ver, y lo único que va a generar es una sobrecarga desordenada de demanda, y un agotamiento de los recursos donde sí hay recursos. claro, Que la meta, todo empieza sobre qué va a atender, o sea, qué nivel va a atender realmente. Porque, por ejemplo, la Ciudad de México tiene muchos hospitales regionales y ajá, varios de ellos son icónicos, o sea, son icónicos por gestión de calidad, por control por gestión de calidad en su servicio. ajá, Eh, Hace unos años hay un hospital que está ahí en Venados, en el parque, enfrente del Parque de los Venados, que es sí, el Hospital Venados. Bueno, ese hospital hace unos años participó en un concurso internacional y quedó en los finalistas del mejor hospital del mundo por gestión. Tú dices, ¿cómo? ¿Un hospital IMSS peleándose en eso? Pues sí, y es un sistema de gestión. ¿Tú sí, crees que no va, todo el mundo va a querer ir a atenderse a ese hospital o al Gabriel Mancera? Todo el mundo va a querer ir a atenderse ahí y va a llegar con su credencial de IMSS Bienestar a decir, yo quiero. Oiga, pero usted vive en Iztapalapa, me acabo de caer aquí afuera. claro. Efectivamente, ¿no? No, o Bueno, sea, esas son también cosas que a veces dificultan mucho la gestión, ¿no? Y la facilidad, o sea, tener una administración que vincule todas estas partes, ¿no? Que es bastante complejo. Pero bueno, volvamos a las competencias, ¿no? Justamente lo que quería yo que hicieran ustedes era este análisis porque hay dos cosas que quería destacarle. Para que vean la dificultad que muestra Alejandro, no, es que es real. Este, ¿Cómo va a ser que unas competencias que son tan importantes tengan un número tan bajo, ¿no? Si las ordenáramos de esta manera, ¿no? Pero la verdad es que este ejercicio en realidad justamente tiene dos orientaciones, ¿no? Una es lo que señala Alejandro, oye, los directivos para eso los toman, para que resuelvan problemas, ¿no? Pero en realidad, toda la gestión, si es sistémica, debe resolver problemas dependiendo de la complejidad, ¿no? Es decir, estas competencias tienen dos elementos que determinan su aplicación. Y no es la estructura ocupacional, es el tipo de actividad que se desarrolla. No tiene que ver con la estructura ocupacional. Si eres operativo o no eres operativo, no es ese el punto que indica que debes articular la competencia transversal con la acción técnica, ¿no? La situación es el tipo de acción. Por ejemplo, les cuento un
un caso que no es de hospital, pero para que vean, me imagino que esto les pasa a ustedes también en urgencias, ¿no? En Pemex, en Petróleo Mexicano, la gente que trabaja en ductos, hay 3 jornadas. Las 24 horas están los ductos. Los ductos se manejan, o sea, el ducto es una línea que pasa por diferentes partes, pero cada ciertos kilómetros hay unas estaciones que se llaman estaciones de control. Esas estaciones de control tienen operativos todo el día, las 24 horas. Siempre están la gente ahí. No puede haber una estación de control en las líneas de ductos si no hay alguien ahí encargado de. ¿Por qué razón? Porque los ductos tienen varias formas de obstruirse y cada cierto tiempo, bastante seguido, les tienen que pasar una cosa que se llama el ratón, que va limpiando el ducto dependiendo del tipo de producto, porque los ductos tienen agua, tienen químicos, tienen gases, tienen gasolina, tienen muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues resulta que el jefe de ductos es un funcionario. O sea, el jefe de estas 3 jornadas es un funcionario que solo trabaja 8 horas y entra a las 9 y sale a las 7, ¿no? Porque tiene horas de comida. Entonces, cuando pasan estas cosas, diríamos, bueno, a él es el que tiene que resolver los problemas, pero el problema es que esa cosa puede pasar a las 3 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 12 del día. No hay horario para esas cosas. Entonces, el operativo tiene que tomar la decisión y solucionar el problema. No puede, no, o sea, es imposible le puede hablar por teléfono al jefe a las 3 de la mañana, oiga, fíjese que hay un tapón aquí. Y el jefe le va a contestar, pues pasa el ratón, ¿no? O sea, no es una cosa que tenga que hacer. Me imagino que es lo mismo que pasa con urgencias, ¿no? En un hospital. O sea, la gente tiene que tomar decisiones y las decisiones se toman en función de la actividad que estés haciendo y la responsabilidad que tengas ante esa actividad. Y la responsabilidad no te la da la estructura ocupacional, te la da el resultado que hay que sacar, ¿no? O sea, si tú eres un técnico y tienes que solucionar un problema, lo tienes que hacer. Si tú eres un cirujano y tienes que solucionar el problema, bueno, pero es que yo no soy el director. No, pues no importa, hágale nomás, porque aquí la cosa es así, ¿no? ¿Qué sucede con con todo este tipo de competencias? Todas estas que yo les puse aquí son competencias que son importantísimas en la gestión. Todas, justamente por ese detalle que les acabo de nombrar. Aquí, lo que dice Alejandro como absolutas, ¿no? Totalmente absolutas, es que todas son absolutas. Todas. Lo que cambia es la complejidad con que se toma la decisión. Operativos que tienen una complejidad mayor que el directivo o que el mando medio. Depende de las actividades, depende de los procesos. Pero todos, desde del punto de vista de la gestión organizacional y de la cultura organizacional, todos deben desarrollar sus capacidades transversales por una razón muy sencilla. La competencia transversal acompaña permanentemente a la competencia técnica. Siempre. No hay absolutamente ningún momento en que ustedes no estén haciendo una actividad técnica que no esté acompañada de una competencia transversal. No es posible, ¿no? Por ejemplo, Luis, trabaja, haciendo
bueno, me corriges, Luis, porque igual me equivoco, pero eh, tú haces investigación con todos los equipos de ultrasonido, ¿no? Hasta donde entiendo. Sí, es correcto. Ok. Está haciendo un análisis técnico, pero está usando una competencia que es el uso de la tecnología. Está aplicando esa competencia, ¿no? Y aplicar esa competencia es una competencia transversal que se vincula a la acción técnica permanentemente. Pero además está organizando información. ¿Por qué? Porque ese estudio implica estar analizando cosas, estar este, eh, registrando información, estar jerarquizando información. Y eso se tiene que construir un informe y evidentemente debe pasarse a alguien que va a tomar decisiones con ese informe. Pero en ese proceso, Luis también está tomando decisiones. Estoy en clases, ahorita te atiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este, nosotros, cuando pensemos en la gestión organizacional, no pensemos solamente en las cosas muy administrativas. La gestión es de todos los procesos y de la relación que existe entre estos procesos, ¿no? O sea, cómo nosotros vemos al nivel directivo, al nivel medio y al nivel operativo. Aquí los niveles operativos son de diferentes especialidades y de diferentes niveles ocupacionales. El nivel operativo de un hospital tiene varias características. El cirujano es de nivel operativo porque es el que hace el proceso. Los anestesiólogos son de nivel operativo porque hacen el proceso, ¿no? Es decir, ¿quién está cumpliendo, quién está logrando el resultado? ¿Quién hace eso? Ese es el operativo, el que hace, ¿no? Claro, nivel operativo, el de estructura organizacional, pues es diferente, pero en términos de gestión, ¿no? El mando medio puede ser el director del quirófano, pero ese mando medio además es cirujano y a lo mejor tiene dos funciones, una operativa y una directiva, ¿no? Fíjese cómo es la complejidad. Nunca se da solamente la gestión organizacional por la estructura ocupacional. Esa no es realmente la que permite que se haga la gestión, porque son las funciones y son los resultados que se van a lograr. Por eso es que esta forma de analizar, que evidentemente lo pongo así justamente para llegar a estas conclusiones, para que ustedes vean que esto que hizo Alejandro, ¿no? Que no es posible a veces cosas tan importantes, ponerlas con un número que marque el final, cuando en realidad deberían ser de las primeras, ¿no? Pero en el orden de importancia. Pero la verdad es que si nosotros pudiéramos relacionar esto con actividades concretas, todas deberían tener el mismo nivel de importancia. De importancia, que es diferente a la complejidad que tienen. No necesariamente todos toman las mismas, la toma de decisiones es igual de compleja para todos, ¿no? A lo mejor para una enfermera la complejidad en términos de la definición de cómo aportar a una anestesia no es la misma que la del anestesiólogo o un fisioterapeuta que está apoyando toda una fisioterapia para una traslado, o sea, una operación de cadera donde fue
puesta una prótesis, no es lo mismo hacer la cirugía, poner la prótesis, no tiene la misma complejidad que hacer la fisioterapia. Son complejidades diferentes, pero no quiere decir que no sean las dos igual de importantes. Las complejidades cambian porque cambian las características del resultado de la actividad o de la función que se cumple. Esa es la diferencia. ¿No? Es ahí donde está la diferencia, porque todos debemos tener estas competencias, porque todos tenemos que articularlas con la competencia técnica que estamos aportando, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo de lo que yo estoy haciendo con ustedes, ¿no? Porque justamente es una demostración de la articulación que tienen estos aspectos para la generación de un resultado, ¿no? Y el resultado que nosotros tenemos, que es el que yo trato de lograr, es el aprendizaje de un grupo de personas. Y para lograr ese aprendizaje, ¿no? Para lograr ese resultado, tengo que usar tecnología, tengo que tomar decisiones respecto a qué puntos tengo que relacionar, tengo que tener un conocimiento técnico respecto a el proceso al que voy a trabajar y tengo que tener un conocimiento del uso de los programas, del uso de la tecnología para transferir aprendizaje. Es decir, la comunicación, tener una comunicación que permita y apoye el aprendizaje. Entonces, son un sinnúmero de competencias y de estas que están acá, estoy usando al mismo tiempo varias. ¿No? Me estoy comunicando, estoy usando la tecnología, estoy recopilando y organizando y analizando información que debo comunicar, ¿no? Tengo que evaluar el trabajo de otros. Fíjese cómo de aquí nada más tengo que estar retomando una serie de competencias y las tengo que relacionar, planear actividades también, y las tengo que relacionar con una serie de valores que tienen que estar ahora en esta nueva revolución industrial donde todo el mundo llama la revolución 4.0, que implica la economía 4.0, la educación 4.0, es decir, es una intervención de unas formas de organización y de un atropellamiento de la tecnología, un verdadero atropellamiento de la tecnología, ¿no? Para hacer cualquier cosa, ¿no? En donde nosotros tenemos que cambiar la cultura organizacional y pensar en valores que, aunque estemos relacionándonos a partir de procesos tecnológicos totalmente distintos a los que estábamos acostumbrados, de todas maneras no podemos perder de vista estos valores. Porque la gestión organizacional no es solo el ordenarte, es reconocer una serie de herramientas e instrumentos en donde nosotros vamos a estar cumpliendo y retomando para poder desarrollar actividades y lograr resultados. Pero el logro de resultados no implica este, golpear al vecino. No, implica que hay una interacción entre equipos, que hay una comunicación entre equipos, que hay un acuerdo permanente. La negociación y el liderazgo pasan justamente por los acuerdos. Y los acuerdos interdisciplinarios, que por eso les puse la autoevaluación del liderazgo interdisciplinario, implica escuchar a los demás, implica reconocer las necesidades del otro, aceptar que el otro no necesariamente comprende de la misma manera que yo,
verificar si el paciente ha comprendido mi explicación respecto primero que nada, a la enfermedad, el diagnóstico que se hizo, a la alternativa de tratamiento que tiene, al tiempo, a los requisitos que debe cumplir para poder llevar a cabo el tratamiento, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos en ese sentido? ¿Y qué nos dicen nuestros instrumentos de la organización del trabajo en esa materia? ¿Ok? Entonces, queridos, la mala noticia es que todas estas son importantes, pero que dependen de la vinculación que tenga la persona con la función que se está realizando y el resultado que se tiene que lograr. Ahí es donde nosotros tenemos la toma de decisiones, tenemos cómo comunicarnos y cada área va teniendo diferente vinculación con el desarrollo de estas competencias y hay algunas que tendrán mayor intensidad en una área y otras que tendrán diferentes intensidades en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, ¿y cómo se vinculan las áreas? Ese es otro elemento que realmente nosotros tenemos que tratar, ¿ok? ¿Qué les pareció el chisme? Ah, ¿verdad? Pues la realidad es que cuando uno ve la, la tarea, justamente pasa lo que comentaba hace un momento Alejandro, José Alejandro Flores, que es difícil priorizar, ¿no? Es porque a fin de cuentas dentro de un sistema, si lo vemos muy objetivamente, aunque hay un orden jerárquico, cada uno de nosotros que formamos parte de una organización o de un sistema somos importantes, como un rompecabezas. Y ni uno es mayor ni otro es menor, sino que aquí la situación es que todos somos importantes derivado pues de la tarea que se nos ha encomendado y de la colaboración que tenemos para la entrega del producto o bien o servicio, como bien usted Exacto. comentaba. Y que tan importante es el directivo como tan importante es la persona que nos asiste de limpieza. Por ejemplo, aquí, ahorita que estaba haciendo eso, me recordé de hace rato que pasó la señora de intendencia, ¿no? Y me dice, doctor, yo estoy viendo que hoy tuvieron menos pacientes. Y yo dije, bueno, tienes razón. Y dice, y lo veo por la cantidad de basura, porque como son basura de RPBI, entonces son en bolsas rojas, entonces ella tiene que estar Ah, pesando día a día la cantidad de basura que sacamos. Y obviamente con cada paciente se utilizan equipos nuevos, se utiliza material desechable y es el que cambiamos, ¿no? Y, claro. y- y ahí fue donde yo dije, ¿qué tan importante? Y puedo decirlo y de una forma que no peyorativa hacia mi persona, sino creo que dentro del sistema hasta ella es mucho más importante que yo, porque a fin de cuentas, porque si ella no nos saca la basura, el contenedor se desborda y a fin de cuentas no podemos seguir laborando. Y además ella nos dota de esa parte que nosotros no hacemos y que es tan importante, ¿no? Pero bueno, lo vuelvo a reiterar, todos somos importantes, todos formamos parte del proceso del sistema y que a fin de cuentas el objetivo de todos y el compromiso con nuestra política de calidad será entregar un bien y servicio o un producto, según como sea, o en la empresa donde estemos, o, o a lo que nos dediquemos también, ¿no? Pero a fin de cuentas es el producto terminado final que sea un producto o un bien o servicio, es la suma del esfuerzo de todos, desde Claro, la persona de tendencia hasta el gerente o directivo de la organización. así es. Y fíjate, en lo que estás planteando, Luis, la vez pasada estábamos hablando de la importancia que tiene entender que de mi trabajo depende el trabajo de otros. ¿No? Y que yo también dependo del trabajo de otros, como por ejemplo en tu caso, dependes de la persona que va a
hacer esa recolección. Pero ahí hay otro elemento que es que como sistema de gestión de calidad, ustedes están cumpliendo con las normas y hay normas específicas para retirar cualquier tipo, no, o sea, los contenedores de acuerdo al tipo de producto que ahí se está guardando. ¿Por qué? Porque hay normas nacionales y normas internacionales para ir en los hospitales recogiendo este tipo de basura, ¿no? Entonces, fíjate cómo hay varios aspectos de la gestión que se están cumpliendo en aparentemente una situación tan simple, ¿no? Pareciera ser, y tan cotidiana. Ojo, que eso puede ser hasta rutinario. Ale, Pues sí, y la realidad es que todos dentro del sistema somos clientes internos y clientes externos, ¿no? O entre nosotros mismos somos proveedores de dentro de nuestro sistema. claro. Dime, Alejandrito. Ale, tienes la mano levantada, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Ah, Es que no encontraba el mouse. Ok. no Ale, encontraba el móvil. Ale diciendo, ya voy, ya voy. No, sí. Oye, hay algo bien interesante y también ahorita que estaba comentando, Jerónimo, ¿eres? Luis. Luis. Sí, Algo que estaba comentando Luis de uno de los componentes de nuestros compañeros de trabajo en área quirúrgica, este, es por lo que comentabas tú de la parte de normas internacionales. En automático me hizo recordar aquí en la casa un montón de pláticas y pláticas que escucho de la mano de Sony, de mi esposa, en relación a procesos de enfermería y quirófano y esterilización. Ajá. Este, en ese sentido de normas internacionales, procesos correctos, mejores prácticas, y entonces a la mente me viene de una manera coloquial, inocente, falta de maldad, de no me vengan y no me salgan con que la ley es la ley, porque eso no es cierto. Entonces, la realidad de las instituciones, tanto las públicas como las privadas, porque también de manera indirecta al ser usuarios de los sistemas privados de salud como médicos externos, eh, Ajá. tenemos que ver cómo funcionan estas normas Ujú. internas. De hecho, hay un punto aquí en las competencias transversales de justamente la aplicación de los lineamientos Del marco jurídico. Ajá. internos y Ajá. luego el conocimiento de la aplicación de los internacionales o externos. Entonces, la realidad es que se aplica lo que se puede de la mejor manera que se puede, pero dependiendo del momento y del equipo, en este caso directivo, que esté a cargo del hospital. Pongo un ejemplo muy rápido, Sí. aprovechando lo de la basura. Hace 10 11 años se establecieron un sistema de gestión para lo que es procesos de limpieza e higiene, Ujú. procedimientos específicos como se usan las contaminadas, salas sépticas, y procesos de limpieza de instrumental, equipo, esterilización, salas y todo. Y este modelo implicaba una coordinación de mandos medios como responsables de la ejecución del proceso, con entrega de resultados palpables y objetivos en tiempos predeterminados. Ujú. Implicaba también el tener los insumos y los materiales, ¿sí? Modernos y recomendados para no utilizar cloro, ¿sí? Y no Ok. utilizar ácidos que lastiman el equipo, las alas y al personal. De hecho, entran todos, salen todos irritados. Y entonces,
se trató de implementar, o sea, es un modelo que existe en el Seguro Social, en sus sistemas de gestión de calidad, Ujú. pero jamás logramos convencer ni a los operativos medios, después tampoco a los operativos directivos porque les salía en teoría más caro, eh, y tampoco se cumplían las metas porque nunca aparecía el responsable en el turno. Mm, Entonces la inercia terminó, ¿sí? En que hoy en día, ¿sí? El sistema de gestión no tiene esta cabeza directiva, no tiene objetivos, sí existen los insumos, pero no hay la capacitación. Entonces, la mayoría del personal limpia como puede o como recuerda que le enseñaron, sin un tiempo predeterminado y esperando que todo pase bien. Y si no pasa, bueno, cuando pase, pasará. Entonces, eso genera problemas muy serios de gestión porque no puedes establecer tiempos, no puedes establecer resultados, no puedes establecer puntos de mejora, ¿vale? Entonces, todo lo que de estas competencias transversales, pues realmente eh, mm, no se comprometen en este proceso tan simple que es una descontaminación o jerarquización de cómo se va a limpiar una sala normal, limpia, contaminada o séptica. Entonces, como eso, N cosas, que sí hay lineamientos, que sí hay recomendaciones, que sí hay guías internacionales, ¿sí? Que sí hay mejores prácticas, por ejemplo, los marcadores biológicos para ver que todo el equipo instrumental se esterilice correctamente. Está recomendado, están los lineamientos, ¿sí? Pero no está el recurso y jerárquicamente se toma la decisión de utilizar un modelo muy viejito que tiene muchas deficiencias, pero bueno, que más o menos funciona, que es una cinta testigo que vira con temperatura y vapor. ujú, Entonces, mm. sí se vuelve un tanto complicado entre lo probable, lo posible y lo real, e implica un cambio de cultura Ujú. muy importante que empieza por para solucionar un problema tienes que manifestarlo. Y ese es otra enorme situación de muchos de los sistemas de los hospitales públicos y privados, ¿no? Si no ves el problema, no existe, Claro, claro. hasta que Pero fíjate aparece. que hay además otro problema que ustedes están explicando, pero no lo estamos identificando como tal. Muchas instituciones, y, y no solo en los hospitales, es que en realidad en América Latina, en general en América Latina, hay un problema de cultura de la calidad. No tenemos cultura de gestión de calidad. Tan es así que si ustedes van a un súper y ustedes mismos, acuérdense cuando ustedes van al súper, ustedes no ven los productos segurito que no, si están certificados o no. No se elige el producto porque está certificado y te da mayor seguridad. Se elige el producto en función del precio, ¿no? Esa es nuestra cultura. Entonces, ¿qué sucede? Este, como no tenemos cultura organizacional, pues no le damos importancia a estas cosas. Y muchas de las empresas que se certifican en calidad, etcétera, etcétera, no capacitan a las personas para aplicar el sistema de gestión de calidad. No lo hacen. Yo les decía la otra vez, les contaba que cuando nosotros trabajamos directamente con los ingleses, con el centro de evaluación, los ingleses lo primero que hicieron fue verificar si nosotros teníamos un sistema de gestión de calidad. Y yo les dije que sí, pero que no nos habíamos certificado. Y ellos me contestaron, a nosotros no nos interesa que se certifique, nos interesa que lo apliquen. Porque ahí es donde está el cambio, ¿no? Si ustedes lo aplican, aprenden, etcétera, ahí sí
hay un proceso de inserción a una cultura de de la gestión de la calidad, ¿no? Y en América Latina hay otro problema para esto, para el sector público. Para el sector público es muy difícil, o sea, cuesta mucho. ¿Se acuerdan que yo les puse una lámina la vez pasada que explicaba, que es esta lámina que explica justamente el cómo nosotros tenemos que diferenciar? ¿Por qué tenemos que diferenciar esto? Porque lo confundimos. Nosotros, no es en México y no es solamente en los hospitales, es en todas partes. ¿No? Nosotros en América Latina, cuando hablamos de norma, en realidad nos referimos a la normatividad, no nos referimos a la normalización. Para nosotros la palabra norma no significa gestión, no significa estandarización, significa normatividad. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? En el sector público se rige por normatividades, por leyes, por reglamentos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso, les voy a mostrar algo para que ustedes vean la dificultad que existe al respecto con el ejemplo que les voy a poner, ¿no? Nosotros tenemos, perdón, es documento. Nosotros tenemos una serie de reglamentos para el sector público, una serie de reglamentos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver aquí. Entrega de descriptivo. Voy a abrir un descriptivo de puesto que lo vamos a ver más adelante nosotros. Ay, no tengo el de capacitación. Vamos a ver el de calidad, ¿no? Fíjense ustedes, si lo están viendo, ¿verdad? Este es del sector turismo, es una investigación que yo hice con el BID sobre el sector turismo en la Riviera Maya. Y una de las cosas que hicimos fue los descriptivos de puesto. El descriptivo de puesto es una de las herramientas, es lo que nosotros llamamos instrumentos de la organización del trabajo. Es una herramienta de los sistemas de gestión, ¿no? Entonces, el descriptivo de puesto lo que dice es la posición que tú tienes en el organigrama, ¿no? ¿Dónde quedas? El gerente queda abajo del gerente general, este de calidad, y abajo tiene a varios insubordinados seguramente, ¿no? Pero fíjense ustedes lo que pasa después. Bueno, tiene el perfil, todo lo que pasa. Y después vienen las actividades. Las actividades sustantivas son las que tiene que hacer obligatoriamente y las actividades asociadas son todas aquellas que hace para lograr las, las sustantivas. Pero si yo quiero evaluar aquí a esta persona, a este gerente, lo que le voy a evaluar es que sepa planear, organizar y desarrollar y monitorear y controlar las actividades para la implementación de los sistemas de gestión de calidad. Pero en un reglamento del sector público, y seguramente ustedes han visto muchos, dice, el puesto es tal. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? No dice cuál es la actividad. Dice que tiene que hacer las actividades propias del puesto. ¿Y cómo evalúas tú las actividades propias del puesto? Entonces, hay un problema con la evaluación grave. Y yo le he discutido a varios directivos de organismos públicos y me dicen, no, pero es que ahí dice las propias del puesto. Claro, pero el reglamento dice las propias del puesto para que tú definas cuáles son las propias del puesto, porque si no, no puedes evaluar a la gente. No, o sea, ¿qué le vas a evaluar? Usted haga las propias del puesto. ¿Y cuáles son esas? Entonces cuesta mucho con un reglamento público cazar una gestión.
cuesta mucho entender, o sea, hacer entender a la gente que es responsable de instancias públicas que esto tiene que estar descrito, la actividad concreta que va a hacer la persona, porque si no, no puedes evaluarle, nada. Tiene que decir, este señor va a verificar la aplicación de políticas, procedimientos ambientales en las diferentes áreas de la organización. Eso es una función suya y yo quiero que usted me explique cómo verifica. ¿Tiene algún instrumento de verificación? Cuando ve errores, informa, existe un informe, a quién lo manda, cuánto tiempo tiene el área para corregir esa deficiencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un seguimiento a ese tipo de cosas? ¿O cómo lo hace usted? Entonces, pero si tengo la actividad especificada, entonces yo puedo evaluar. Pero si me pasan un documento que me dice que este señor es el director tal y que hace las actividades propias del puesto, pues ¿cuáles son esas? ¿No? Para poder evaluar yo necesito que estén claramente definidas. Entonces, ahí hay un problema justamente para ver la cuestión de la gestión, porque ¿cómo hago yo para llevar a cabo algunos aspectos de gestión si no voy a tener la posibilidad de hacer esta relación? Esto tiene que tener una relación. No, si yo tengo un reglamento, tengo que vincular ese reglamento, lo debo vincular. Este reglamento de aquí lo tengo que vincular con el procedimiento o con las políticas que tienen que ver con la gestión del capital humano. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la política? Entonces tengo que vincular esta normatividad con un sistema de organización, un sistema organizacional de la funcionalidad de la organización. Este es el sistema de actuación social, pero este es un sistema para hacer cosas. Es un sistema de orientación para hacer las cosas. Este es cómo tenemos que actuar y por eso es normativo, ¿no? Por eso. Pero acá es un sistema de orientación. Por lo tanto, tenemos que respetar este porque es nuestro sistema de actuación social, pero tenemos que vincularlo. Hay que hacer una relación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos acordar, por ejemplo, cuáles van a ser las políticas en las instancias públicas de servicio público, por ejemplo, ¿no? Que prestan servicios a la ciudadanía? Porque el sistema educativo, el sistema de registro civil, el sistema de salud son sistemas, el INE son instituciones que prestan servicios. Y esos servicios sirven para establecer para cumplir con el establecimiento de normatividades, pero también de servicios públicos. Y estos son dos elementos que nosotros debemos vincular. Pero claro, en nuestros países esto no necesariamente se vincula fácilmente. Entonces, cuando menos tenemos que entender los principios de la gestión para nosotros cuando menos tener la construcción de una cultura organizacional que nos permita establecer relaciones que faciliten, claramente, que faciliten la gestión, la construcción de resultados, la fluidez de los procesos. Porque si no hacemos estas vinculaciones, verdaderamente nos va a costar muchísimo, muchísimo que haya resultados reales, ¿no? O sea, que haya una fluidez en los procesos. Ese es el problema. Entonces, bueno, por eso es importante que nosotros vayamos generando
cuando menos una cultura organizacional. A lo mejor no podemos establecer todos los elementos, pero desde el punto de vista de la cultura organizacional, nosotros podemos, en dado caso, ver lo que estábamos viendo el otro día, ¿no? A partir de la cultura organizacional, nosotros podemos cumplir con esto y comprender que en este sentido, en la gestión organizacional, tenemos que tomar estos dos papeles, porque el trabajo, el resultado del trabajo va a depender justamente de cómo nosotros nos relacionemos, cómo vayamos este, diseñando, no solo diseñando, sino facilitando ese diseño para que sea oportuno y sea fluido para todos los actores, ¿no? Que ningún actor se sienta disminuido, se sienta atropellado, se sienta menospreciado, que nosotros valoremos una cultura que nos permita a todos valorar nuestra experiencia. Acuérdense de el estándar de liderazgo interdisciplinario. Una de las cosas que tenemos que hacer es respetar ese conocimiento y esa experiencia que tiene el otro que colabora conmigo, con el cual yo también colaboro, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante. Hace algún tiempo me comentaba uno de sus compañeros que también está en el curso, pero que no está asistiendo los viernes, que es Manuel. Manuel me decía, a mí lo que me interesa es que el grupo, que mis grupos aprendan a comunicarse más que las cosas técnicas, que aprendan el desarrollo de estas competencias. Bueno, la base de la comunicación, la base de la fluidez, de la capacidad de interacción entre nosotros, está justamente en la cultura organizacional, una cultura de calidad, una cultura de aseguramiento de la calidad, que la base está en entender cómo nosotros nos relacionamos para cumplir con el resultado. ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? El ejemplo que ponía Luis es muy interesante porque fíjense, era la persona que saca la basura, pero es alguien que nos está permitiendo a nosotros cumplir al mismo tiempo que ella, estamos cumpliendo con una norma tan importante como es el sacar residuos. Los residuos en un hospital nunca son fáciles de desaparecer, ¿no? O sea, hay una serie de normas para sacarlos. Igual que en una empresa que yo trabajé hace algunos años, que es la empresa que hace los dibujitos en los parabrisas y en los vidrios de atrás de los coches, y usan una tinta. No sé, miran sus coches cuando se suban a su coche y van a ver que los parabrisas tienen como unos dibujitos en la orillita del vidrio, ¿no? Bueno, ellos hacen eso. Y cuando fui yo a la empresa a revisar los procedimientos, me encontré con que habían unas cubetas verdes con unos letreros, ¿no? Y las tapas de esas cubetas estaban apoyadas en la cubeta, apoyadas. No, no, estaban arriba, estaban apoyadas. Y yo les pregunté, y vi que esas baldes o cubetas, no sé cómo llamarles, recipientes, que eran grandecitos, estaban llenos de cosas, la mochila, los sacos, ¿no? Esas cosas, las chamarras de los operarios. Y les dije, oigan, ¿y eso qué es? Ah, no, eso es para tirar los residuos. ¿Qué residuos?
No, pues es que cuando nosotros se nos quebran los parabrisas o no quedan bien eh, milimétricamente diseñados para los automóviles, nos lo devuelve la Volkswagen. Entonces nosotros tenemos que quitarles la pintura y volver a utilizar el vidrio, ¿no? Lo muelen nuevamente. Y dije, ¿y por qué eso está con la ropa o las mochilas? ¿Por qué? Ah, no, porque no las usamos. ¿Y por qué no las usan? No, pues es que nadie nos ha dicho cómo hacer eso. Pero, ¿y cómo hacen? ¿Dónde tiran? O sea, cuando limpian eso, ¿qué hacen? Y me mostraron los recipientes donde ellos limpiaban la tinta y después la tiraban por una canaleta. Y saben que esas tintas llegaban, eran aguas residuales, y llegaban a unos esteros que iban a los maizales de los, ejidatarios de alrededor, eso en Cuautla, ¿no? Y yo estaba impactada, digo, oigan, ustedes compran los elotes, se los comen, ¿no? O los producen, se están comiendo los elotes que tienen la tinta. Y todos así como impresionados. Le dije, pero ustedes no se dan cuenta del proceso que está pasando. Y tuve que hablar con la empresa y decirle, oiga, ¿ustedes por qué no han hecho la formación de esta gente? Miren cómo están los tanques para los residuos. ¿Imaginan en un hospital hacer eso? No sé, ¿por qué? Es porque no tenemos la cultura. Todas las organizaciones hacen los sistemas de gestión, pero nadie capacita a la gente. Hay que cumplir un procedimiento, pero nadie dice que por qué ese procedimiento, para empezar, ¿qué es un procedimiento? ¿A qué sistema pertenece el procedimiento? ¿Por qué existe? ¿Para qué sirven? ¿Por qué deben cumplirse? ¿Y cuáles son los efectos que tiene el que no los cumplamos? ¿Qué va a pasar? Y eso es un problema de comprensión. No de memorización, es un problema de comprensión. Nosotros tenemos que comprender. Por eso es que cuando los que han estado conmigo en la formación de formadores, que siempre les digo, a ver, com- tiene que explique, que comprende esto, que explique que qué va a pasar si no hace tal cosa. ¿No? Que hay una comprensión, es decir, ¿por qué eso es bueno y qué pasa? ¿Cuáles son los efectos negativos si yo no cumplo con eso? Tengo que comprender las dos cosas, los dos elementos. Tengo que estar integrando estos dos elementos, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros hacemos sistemas de gestión y efectivamente tenemos todas las dificultades que hemos nombrado acá, evidentemente tenemos que darle mayor, y perdón que les insista, mayor importancia, mayor eh, privilegiar la cultura organizacional, porque eso es lo que nos va a permitir que esta disparidad se vaya solucionando. Tenemos que primero generar una cultura organizacional que nos permita reconocer que vamos a desarrollar todas estas competencias como primera instancia para nosotros aceptar y divulgar y promover esta relación de gestión de calidad en los espacios laborales donde nosotros estamos trabajando. ¿Qué? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no? Alejandro, dime que estás de acuerdo, por favor. Yo sí estoy de acuerdo. O Ah, sea, ok, gracias. eh, mira, yo tengo, y lo hemos platicado, he tenido el enorme privilegio de trabajar en una institución que es un órgano público descentralizado, de estatal, no es federal, que nació con una visión de calidad total en el 95, que fue puesta en sus raíces
y se establecieron desde el principio los mecanismos para mantener ese sistema durante muchos años. Lamentablemente, ese sistema fue seriamente modificado, afectado a partir del 2018. Este, pero durante esos 25 años, casi 30, eh, participas en un sistema de gestión en el cual no, si se justificaba que se requería comprar un equipo, se gestionaba. Eh, Teniendo pocos recursos, por ejemplo, un sistema algo tan simple, equipos de venoclisis libres de agujas, Ujú. siempre a nivel institucional normal te dicen es que son muy caros, Ah, ah, pero del otro lado te ahorrabas un montón de agujas, te ahorrabas riesgos, consumías menos equipos y a la larga era más barato. claro. La Mm, gestión en cómo se administran medicamentos, algoritmos y tomas de decisiones verticales y transversales de cómo se ordena, cómo se manejan fármacos, cómo se manejan medicamentos, cómo se hacen las interconsultas, cómo se optimizan las estancias eh, hospitalarias, ujú, cómo se gestiona el quirófano para con menos hacer más, ujú, y todo con indicadores, con un mm. sistema de estadística muy sólido que posteriormente migró a un sistema digital que fue el primero en el estado y que es de autoría del hospital de la mano de dos o tres personas que se les encargó el proyecto y que primero era el expediente electrónico, pero después se acompañó de todo el software necesario para que todos los datos se volvieran estadística. Y ya nada más te metes al análisis de la estadística que por default está cargando el sistema, ¿no? Ya. Y ese sistema que anda yo me quedé en la versión 8, yo me jubilé hace un año y medio de allá, 8 9, pero es un sistema completo de gestión, ¿no? Entonces, eh, eh, sabes que esa parte te genera resultados, ¿no? Te enfrentas a muchísimas restricciones presupuestales, sí, pero curiosamente con menos dinero se ofrecía mejor calidad. Entonces, eso es bien interesante. O sea, Ujú, capacitación, reconocimiento de puestos, eh, colocar cada cosa en su lugar, es muy interesante. Hasta el manejo de todos los residuos infecciosos, como comentabas hace rato de lo de la pintura, ujú, ujú. eh, seguían rutas perfectamente especificadas, ¿no? Entonces tú dices, por si se puede en este hospitalito, ¿por qué no se puede en un hospitalote? Pero en el hospitalote Ok. justamente te enfrentas a que no nació con ese sistema de gestión y a que es muy difícil si no va acompañado de todos los Ujú. responsables de toma de decisiones, de implementar. O sea, en el caso de mi hospital público en el que trabajo, el hecho de que no tengas de la mano a la delegación, que no tengas de la mano al sistema administrativo, al sindicato, ¿sí? En el sentido de acompañar un cambio de procesos y un cambio de cultura organizacional. Híjole, la verdad es que vuelve muy, muy complicado el llevarlo al frente. Es Ujú. muy complicado. Todo entra en prioridad 4. Claro, claro. Justamente por eso que señalas, eh, cuando veamos la ISO, una de las cosas que dice la ISO, entre los criterios, o sea, la ISO tiene nueve criterios, me parece. Entre los criterios más importantes es que de capitán a paje deben participar. ¿No? O sea, el directivo, el medio, el operario, etcétera. Todos deben participar y
comulgar con la misma cultura. Es decir, toda la empresa, toda la institución debe estar de acuerdo, debe introyectar esa misma cultura, porque si no hay un impedimento grave, ¿no? O si no, llegan todos al 4, pues ese es el problema, ¿no? Que no tienen prioridad en términos de la funcionalidad que puede tener eso. Porque hace rato cuando ponías el ejemplo, Alejandro, de no podemos comprar esto porque es caro, pero no haces un análisis de costo-beneficio. Si se hace un análisis de costo-beneficio, va a salir que no es muy caro. Que eso, no solo el beneficio técnico, sino que el beneficio de que vas a dejar de comprar agujas, vas a dejar de comprar tal cosa, etcétera, etcétera. Y finalmente el costo-beneficio es que eso que tú consideras que es más caro, te demuestra que no es cierto, ¿no? Que en realidad a la larga estás ahorrando, de verdad, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante. Fíjense todos los engranajes que hemos analizado de cómo la cultura organizacional y el desarrollo de estas capacidades que se vinculan con las técnicas es lo que verdaderamente nos permite la gestión. ¿No? Y una gestión de calidad, pues, si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Si no todos, si no participan todos, ¿no? O sea, uno de los grandes avances entre el control de la calidad y que la calidad sea un resultado es justamente eso, ¿no? Construir una cultura organizacional que nos permita a todos caminar en la misma frecuencia, si no, no se vale, ¿no? Entonces, chicos, vamos el viernes, vamos a empezar, analicen su FODA y vamos a empezar a pensar de eso que tiene el FODA, que ustedes hagan, este, pensemos en un plan. ¿Qué queremos mejorar? Un plan de trabajo y vamos a empezar a hacer un plan de trabajo. Y al mismo tiempo yo quiero empezar ya a hablar cuando menos de los instrumentos de la gestión, ¿no? Porque creo que sí es importante que los vayamos viendo para después profundizar en este tipo de competencias, porque en el siguiente módulo son estas competencias las que nos van a permitir la gestión. Dígame, Alejandrito. Pregunta técnica para el FODA. Yo sé que ahorita lo estamos haciendo, de hecho utilizamos el ejemplo del siglo XXI, y obviamente nuestra base será el hospital en el que laboramos o la empresa en la que laboramos, y es que en el diplomado no hay algunos que no sean médicos, pero eh, finalmente tenemos que avanzar en un proyecto de gestión. El Ujú. proyecto de gestión obligadamente tiene que ser sobre el hospital Sobre la completo. organización que ustedes quieran, pública o privada. Sí, pero lo que me refiero es, tiene que ser el hospital o puede ser tu área de trabajo, o sea, ¿Tu área de trabajo? digamos el departamento quirófano. Sí, por supuesto. Claro, O sea, claro. pues No un tiene que ser del chiquito, hospital completo, puede ser de tu área. ok, sale. Claro. Y también puede ser de tu consulta. Que hay alguno que tiene consulta y quiere hacerlo sobre eso. Digo, en alguna oportunidad me tocó un alumno que era médico, pero tenía además una farmacia, ¿no? Entonces él trabajó sobre su farmacia. Entonces, o sea, la metodología se puede traspasar a cualquiera de esos dos. Y no necesariamente tiene que ser el hospital. Qué bueno que me lo dijiste, Alejandro. Puede ser su área, por favor. A los que no están presentes, que van a ver el video, también, atención, pueden ser sus áreas o las instancias que ustedes consideren. Este es un aprendizaje y lo pueden aplicar en la instancia que ustedes consideren y que les interese, pues. ¿No? ¿Ok?
Y la próxima semana sí, o sea, la próxima sesión sí quiero que empecemos con la planeación. Por eso es que quería que hicieran el FODA y empezáramos a ver para que incluyeran en el FODA, por eso les hice ahora algo de estas competencias, para que incluyeran también en el FODA este tipo de situaciones que a lo mejor también son importantes de gestionar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, don Luis? Ok, no, no hay ninguna doctora. A fin de cuentas, como bien lo comentaba ahorita Alejandro, yo creo que valdría la pena que lo aterrizáramos justamente en nuestro departamento, en nuestra área, Sí. que a Ujú. fin de cuentas es la que podemos gestionar y tener el control y la Exacto, mejora de la misma, ¿no? exacto, perfecto. Ujú. Háganlo así. Yo quería que vieran un poco que puede ser amplio o puede restringirse, ¿no? O sea, toda esa planeación puede ser, ¿ok? Todos estos aspectos pueden tener una planeación de gestión. ¿Mm? Muy bien. Por lo tanto, voy a despedirme y nos vemos el viernes. ¿Mm? Ok, Que doctora, está pasen bien. muy buena noche. Muchas gracias por sus... Gracias, Rosy. Y por favor no me falten ninguno de los dos porque son los únicos que asisten cotidianamente con los que interactúo. Ok, aquí estaremos muy Ándele puntuales, pues, un doctora. besito, que esté muy bien. Hasta luego.